Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de comenzar este segundo cursado de la Tecnicatura. Mi nombre es Rosana Tano, soy la profesora de la materia Aspectos Socioculturales de la Vejez y la Discapacidad de la Tecnicatura de Superior en Cuidados Polivalentes. Soy profesora de Lengua y Comunicación Oral y Escrita. En este PowerPoint lo que vamos a ver es la profundización de los temas que abordamos ya en el video denominado Hacia una comunicación eficiente y eficaz, que ustedes ya habrán visto. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la comunicación? Y podemos decir que la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes para transmitir o recibir información. Cuando hablamos de acción consciente, nos referimos a que en la comunicación se involucra el conocimiento que se tiene de sí mismo y de su entorno. Y es esa capacidad de ser consciente la que nos permite tomar decisiones estratégicas para que el acto de comunicación sea eficiente y eficaz. Ahora bien, ¿a qué llamamos o a qué nos referimos con comunicación eficiente y eficaz? Nos referimos a esa capacidad de comunicarnos de manera satisfactoria utilizando la menor cantidad de recursos. Es decir, que de acuerdo a los elementos del proceso de comunicación, nosotros vamos a tener un emisor, que es quien transmite la información, emite un mensaje, es decir, una información, por un medio determinado, es decir, por un canal, a un receptor, que es quien recibe la información. Esa información debe ser enviada en forma clara, directa, sin lugar a confusiones o malos entendidos, para que este receptor procese la información en términos que pueda entender, y aquí estamos con el código, y poder brindarnos una respuesta. Este receptor, cuando nos brinda la respuesta, se transforma en emisor, que nos va a enviar un mensaje que va a ser la respuesta, y nosotros, que éramos emisores, nos vamos a convertir en receptores. Ahora bien, la comunicación, esta se da siempre en un contexto o situación o escenario que es donde se produce esa comunicación. Pero bien, todo esto que está enmarcado en este contexto tiene una parte muy fundamental, que son claves para lograr esta comunicación eficiente y eficaz. Y es, ¿qué pasa cuando somos receptores? Es decir, somos los que estamos escuchando aquello que nos están diciendo, estamos recibiendo el mensaje. En las comunicaciones orales, la clave para tener una comunicación eficiente y eficaz es la escucha activa. Es decir, la escucha activa es escuchar con un alto grado de atención y procurar entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Esta escucha activa es una técnica de comunicación asertiva que está basada en la aceptación y la empatía, que es útil no solo para promover la capacidad de expresar correcta y efectivamente las emociones o los argumentos, sino además y sobre todo para escuchar y percibir las razones y los sentimientos de los demás, estableciendo así un contacto auténtico que se convierte en la base para las relaciones enriquecedoras y efectivas. Escuchar activamente es entender al otro, escuchar al otro. Cuando estamos en comunicaciones escritas, lo que vamos a poner en marcha es la lectura atenta. La lectura atenta permite una comprensión más profunda de los textos, sobre todo en los textos más complejos, y ustedes lo van a tener que trabajar mucho en la tecnicatura. Debemos ser lectores atentos como prestando atención a la forma en la que está escrito el texto para descubrir lo que dice más allá de lo que se ve en esta primera lectura. Entonces, vamos a tener algunas claves para conseguir esta habilidad. Algunas claves son leer y releer atentamente, es decir, leer el texto varias veces para descubrir las capas de significado que hay en él. Otra
clave es anotar, es decir, identificar, tomar apuntes de las ideas más importantes que encontramos en el texto o subrayarlo. Otra clave es resumir, es decir, consolidar la comprensión general del texto, ver qué nos dice en general el texto. Para ello lo vamos a obtener de las oraciones más importantes, ¿sí? Las oraciones primarias. Otra clave es reflexionar sobre cómo las ideas y las informaciones se relacionan entre sí e identificar la razón por la que se cree que ciertas ideas en el texto son más significativas que otras. Es decir, la escucha activa y la lectura atenta son claves para, cuando somos los receptores, tratar de interpretar correctamente ese mensaje que nos está enviando nuestro emisor. Ahora, ¿qué pasa cuando somos emisores? Cuando somos emisores, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta las funciones del lenguaje y la intención del emisor. Ahora bien, ¿qué son las funciones del lenguaje y cuáles son las intenciones del lector? Las funciones del lenguaje son los distintos objetivos que tenemos cuando nos comunicamos con el otro para lograr esa comunicación. Hay 6 funciones y cada una pone énfasis en cada uno de los elementos básicos de la comunicación. Vamos a ver cuáles son. Hay 6 funciones. Cada una tiene una intención específica. La primera es la emotiva, que utilizamos el lenguaje para expresar sentimientos, y entonces el énfasis está en el emisor. La segunda es la referencial. La intención del emisor es informar, y el énfasis está en el referente. La tercera es la apelativa, que lo que intentamos es influir en el otro, y el énfasis entonces está puesto en el receptor. La otra es la poética, que es la intención de expresar un mensaje pero en forma bello. Y el énfasis allí está en el mensaje. La otra función es la fática, que nos sirve para comprobar si está correcto el canal de la comunicación. El énfasis está en el canal. Es, por ejemplo, cuando preguntamos ¿me entienden? ¿Me escuchás? Y la última es la metalingüística, que sirve para explicar conceptos, aclarar términos, corregir el modo en que decimos las cosas. Y el énfasis está puesto en el código. Acá tenemos la filmina, donde vemos cada uno de los elementos de la comunicación con su respectiva función. Ahora bien, cuando nosotros, de acuerdo a nuestras intenciones comunicativas, vamos a utilizar distintas tipologías textuales, es decir, vamos a tener distintos modos para construir los mensajes, sean mensajes orales o escritos. Y nosotros tenemos 5 formas básicas de construir los mensajes. Una es a través de la descripción, otra la narración, otra la argumentación, la exposición y el diálogo. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. En la descripción se informa el aspecto de una persona, un objeto, un paisaje, un ambiente, en fin, se muestran los rasgos más destacados de aquello que se quiere describir. Es, por ejemplo, el caso de las biografías, los reportajes, las guías de turismo. En cuanto a la narración, decimos que relatar es contar los hechos en una forma ordenada, en un tiempo y en un lugar determinado, donde van a haber personajes. Es el caso, por ejemplo, de los cuentos, las novelas, las noticias. En cuanto a la argumentación, lo que se pretende es demostrar razonadamente una idea o una opinión, aportando pruebas que revaliden nuestra idea o nuestra opinión.
Es el caso, por ejemplo, de los artículos de opinión en los diarios, los ensayos, las tesis. Otra de las tipologías textuales es el diálogo, que el diálogo es la conversación. Lo que reflejan son las intervenciones orales, tales como las emiten las personas. En el caso de la escritura, el diálogo se marca con el guión de diálogo que se pone al principio de la oración. Y finalmente tenemos la exposición, que trata de explicar o dar a conocer un tema con la intención de que los receptores estén correctamente informados. Este es el caso, por ejemplo, de los manuales, los diccionarios, los libros de texto, las clases explicadas y demás. Ahora bien, es importante tener en cuenta que, tal como se dijo en un video, en una misma comunicación nosotros podemos encontrar distintas formas de expresión. Por ejemplo, si estoy conversando con una persona a la que cuido y estamos entablando un diálogo, quizás ella, en el medio de ese diálogo, me cuente una anécdota de su vida y entonces va a utilizar la tipología narrativa. Pero lo que nosotros debemos tener en cuenta allí es ver qué forma es la que predomina más. Porque por más que ella nos haya contado una partecita de su vida, nos haya narrado algo, lo cierto es que seguimos en una conversación y por lo tanto estamos ante un diálogo. Aquí en esta filmina vamos a encontrar algunos ejemplos de la vida cotidiana donde utilizamos estas tipologías textuales en comunicaciones orales. Léanlo, fíjense. Ahora bien, recordemos que siempre que pretendemos lograr una comunicación eficiente y eficaz, algo primordial para lograrlo es tener en cuenta la adecuación, es decir, la pertinencia, es decir, ser adecuados a la situación comunicativa. Cuando hablamos de los textos escritos, y esto a ustedes les tiene que resultar muy importante porque se relaciona con la presentación de los trabajos que les piden las distintas materias. Para lograr la adecuación tenemos que tener en cuenta 4 elementos. El primero es la presentación, que en la presentación se relaciona con la forma en que se va a presentar el texto. Como bien lo decimos acá, tiene que ver con la tipografía, es decir, el tipo de letra, si va a ser en negrita, en cursiva, si va a ser Arial Narrow o Times New Roman. La disposición y los márgenes, que tiene que ver con los márgenes, los espaciados, las columnas. En general hay trabajos que se piden, que los profesores piden, con alguna tipografía en especial, en una determinada interlineado, con margen específico. Bien, eso en cuanto a la presentación. En cuanto al propósito, es la intención comunicativa y responde a la pregunta ¿para qué? Es decir, ¿para qué voy a hacer este trabajo? ¿Voy a informar? ¿Voy a preguntar? ¿Voy a declarar? ¿Voy a solicitar? El tercer aspecto es el registro, que puede ser, el registro puede ser formal o informal. Ustedes recuerden el ejemplo que dio Mónica en el video sobre la presentación ante el juez, como si le hablaba a la tía Juana, ¿se acuerdan? Bueno, tiene que ver con esto. Lo formal o informal tiene que ver con el grado de confianza que tengo con la otra persona. A menor confianza con la persona, mayor grado de formalidad tengo que darle a la comunicación. También por la especialización, por ejemplo, si hablan entre médicos, seguramente van a utilizar términos específicos que no siempre vamos a entender nosotros. En cambio, el registro estándar es la lengua común que todos entendemos. Hay un punto en el que nosotros tenemos que prestar especial atención que tiene que ver con las denominaciones que vamos a hacer de las personas. Por ejemplo, no podemos decir abuelitos, ancianos, viejitos cuando nos referimos
a las personas mayores. Tenemos que denominarlas como corresponde, personas mayores. Y a las personas con discapacidad no podemos decirle discapacitados, lesionaditos, discapacitaditos, ¿sí? Tenemos que decirles personas con discapacidad. Bien, y lo último es el género, que ya se relaciona con las convenciones formales de los textos. Por ejemplo, si vamos a hacer una nota, un informe, una descripción, un diálogo, una tesis, etc. Ahora bien, nosotros vamos a trabajar aquí con algunos de los textos de estas tipografías. La primera con la que vamos a trabajar es con el texto narrativo. Dijimos que narrar es contar hechos de una historia, es decir, que el texto narrativo nos van a informar sobre un hecho, pero también el texto narrativo nos sirve para convencer, para ejemplificar. Hay puntos cruciales que se relacionan con los textos narrativos que tienen que ver con los elementos, y son los acontecimientos, que responde a la pregunta ¿qué pasa en ese hecho, en ese texto? ¿A quién le pasa? ¿Dónde van a ingresar los personajes? ¿Dónde les pasa? ¿Dónde ingresa el espacio? ¿Cuándo les pasa? ¿Dónde ingresa el tiempo? El por qué, el cómo y el para qué son preguntas que nos van a orientar a la hora de narrar un texto narrativo. Ahora bien, todos esos datos se organizan en una estructura que seguramente ustedes conocen. Es el principio, o la introducción, donde se van a presentar los personajes con la caracterización física y psicológica, se va a definir el espacio y el tiempo. Es el famoso de los cuentos, había una vez en un país muy lejano, hace mucho tiempo, vivía una niña llamada María, por ejemplo. Luego vamos a comenzar con el nudo de desarrollo, que es cuando a ese personaje y a otros les empiezan a suceder cosas. Y allí estamos con los acontecimientos, que pueden presentar un conflicto, generalmente lo presentan. Estos acontecimientos se van a establecer en una relación lógica y cronológica. Es cuando a María, que se encuentra con una amiga que hacía mucho tiempo que no ve, y se ponen a charlar y se empiezan a contar su vida, y de repente pasa un auto y la salpica con el barro, el charco que había en la calle. ¿Sí? Finalmente, tenemos el desenlace, que es, o final, que es cuando se resuelven los conflictos. ¿Sí? Es, bueno, cuando María y la amiga se despiden muy contentas por haberse reencontrado, quedando en encontrarse en otro momento. Bien, ahora, esto es en cuanto a la narración. Vamos a pasar a los textos descriptivos. Los textos descriptivos son los tipos de discursos donde se informa el aspecto de una persona, un objeto, un paisaje, un ambiente, sensaciones, y se muestran sus rasgos más destacados. Es decir, se suele decir que describir es pintar con palabras. Ahora bien, nosotros podemos encontrar distintos tipos de descripciones. Está la descripción objetiva, que es aquella que refleja la realidad de una manera precisa, sin dar lugar a los sentimientos. Es, por ejemplo, la mesa es de madera, de roble, cuadrada. En cambio, hay otra descripción que es la subjetiva, que es cuando se expresan los efectos que esa realidad produce en el ánimo del que emite el mensaje. Es, por ejemplo, la mesa que me da seguridad porque es de roble, de madera y cuadrada. ¿Sí? Ahora bien, en estos tipos de textos, lo que predominan son los sustantivos
y los adjetivos. Recordemos que los sustantivos son las clases de palabras que se utilizan para nombrar un objeto, un sujeto, un concepto, un lugar. Entonces nosotros allí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, Juan, auto, casa, Buenos Aires. Pero tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones con respecto al sustantivo. Recuerden que tenemos sustantivos propios que se relacionan con los nombres, nombre de las calles, nombre de personas, nombres propios, nombres de ciudades, de países. Y después tenemos los sustantivos comunes que se relaciona con las cosas, ¿sí? Con nombrar los objetos. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, casa, gato, profesor. También tenemos los sustantivos concretos, que van a ser los que nombran seres o objetos que se pueden percibir con los sentidos. Por ejemplo, carta, pájaro, bicicleta, auto, mate. Y tenemos los abstractos, que son los que nombran conceptos o ideas o sentimientos que no tienen una presencia física. Por ejemplo, amor, miedo, paciencia. Es decir, nosotros nombramos estos sustantivos, pero solo los podemos ver cuando están representados en alguien. Y finalmente tenemos los sustantivos individuales, que nombran un solo elemento, por ejemplo, oveja, perro, abeja, y los colectivos, que nombran en singular un grupo del mismo elemento. Por ejemplo, rebaño, jauría, enjambre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que si nombramos el elemento en plural y, por ejemplo, decimos en lugar de oveja, ovejas, en lugar de perro, perros, en lugar de abeja, abejas, sigue siendo un sustantivo individual, aunque sean muchos, aunque estemos nombrando en plural. Porque el sustantivo colectivo lo que hace es nombrar en singular, dando una idea de mucho. Por ejemplo, el sustantivo individual de oveja es oveja y ovejas. El sustantivo colectivo es rebaño. El sustantivo individual de perro es perro y perros. El sustantivo colectivo es jauría. El sustantivo individual de abeja y abejas es ese, y el colectivo es enjambre. Bueno, todos los sustantivos, además, tienen un género que es masculino o femenino y un número que es singular y plural. También recordemos lo que es un adjetivo, que es la clase de palabra que califica el sustantivo, aportándole información adicional o complementando su significado. Se va a colocar delante o después del sustantivo y va a concordar en él en género y número. Y entonces podemos decir, por ejemplo, la pelota amarilla o la amarilla pelota. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el texto argumentativo, que es aquel discurso que lo que pretende es influir o modificar la opinión de los demás y convencerlos sobre el punto de vista del emisor, y para ello va a utilizar razones o justificaciones que refuerzan su idea. Es, por ejemplo, el caso del hijo que le pregunta a la madre si puede salir a bailar a la noche y la madre le dice que no, y le va a dar los motivos. Le va a decir no porque hay mucha inseguridad, no porque la última vez que saliste no cumpliste el horario que te dije, no porque el lugar al que querés ir está muy lejos, no tengo cómo llevarte ni cómo traerte. Y así, por todo eso, no te dejo salir. Esto es simplemente algo cotidiano, pero mantiene una estructura. Y vamos a ver cuál es la estructura de los términos de los textos argumentativos utilizando este ejemplo. Nosotros, en la estructura se contempla una introducción donde se va a presentar el tema. En el ejemplo que di, el tema es la salida nocturna a bailar. La tesis es la opinión del emisor sobre ese tema.
Es el ejemplo de que sería la madre que no lo deja salir. Los argumentos son las razones que defienden la opinión y pretenden convencer al otro. Es el ejemplo de los porqués, ¿no? Es la inseguridad, el incumplimiento de horario, la lejanía del sitio, la falta de medios de movilidad. Y finalmente la conclusión, que lo que hace es sintetizar los argumentos y reforzar la tesis. Es decir, en el ejemplo que dimos, sería el no final de la madre, cuando le dice, por todo eso no te voy a dejar salir. Bien. Ahora, estos textos argumentativos utilizan recursos que sustentan y le dan solidez a sus opiniones. Son estrategias. Algunos de estos recursos son, por ejemplo, la cita de autoridad, que es cuando se incluye una voz especializada. Por ejemplo, siguiendo el caso del ejemplo que dimos, podría ser que la Agencia Nacional de Investigación de Crímenes dice que la ciudad en la que viven la mamá y el hijo es la más insegura. Y entonces la madre puede decir, no, porque viste lo que dijo la Agencia Nacional de Seguridad, que esta ciudad es la más insegura del país. Otro recurso es la analogía, que sirve para aclarar un concepto o idea comparándolo con otro concepto o idea similar. Siguiendo el ejemplo de la madre, le puede decir que salgas de noche como esta inseguridad es como meter la cabeza en la boca de un león. ¿Sí? Compara la salida con meter la cabeza en la boca de un león, es decir, es algo peligroso. Otro de los recursos es la generalización, que es una forma de decir que una cosa es verdad porque es un sentir general, son verdades comúnmente aceptadas porque la mayoría cree que es así. Por ejemplo, que la madre diga, en este tiempo salís a la calle y no sabes si vas a volver vivo. Que le diga eso al hijo. Esa es una generalización. Después tenemos la pregunta retórica, que son las preguntas que no se plantean para que el lector las responda, sino que llevan implícitas las respuestas y lo que pretenden hacer es llamar a la reflexión al receptor. Siguiendo el ejemplo anterior, sería algo así como que si la madre le dijera al hijo, ¿acaso vos querés que te roben? Es decir, que cuando la madre con esa pregunta no está queriendo que el chico le responda sí, quiero que me roben o no, no quiero que me roben. Obviamente la respuesta es que no quiere que le roben, pero lo hace reflexionar. Finalmente, otro de los recursos es la ejemplificación, que es cuando por medios de ejemplos se da validez a la afirmación que estamos teniendo. Por ejemplo, que la madre le diga al hijo, fíjate que Carlitos salió ayer a comprar de noche y lo asaltaron. Entonces le está dando un ejemplo que refuerza su tesis para finalmente terminar de decirle que no va a salir. Bueno, ahora otro tipo de texto. El texto expositivo. El texto expositivo es el que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de transmitir información clara y directa sobre un tema específico. Es un texto que también es explicativo porque busca aclarar detalles y detallando la información con los datos que proporciona. Es decir, que es informativo porque presenta datos o información sobre fechas, hechos, personajes, ideas, teorías. Es explicativo porque la información que brinda además agrega explicaciones sobre esos datos que aporta, pero además es directivo porque funciona como una guía de lectura, presentando introducción, títulos, subtítulos y resumen a lo largo del texto. Estas claves, títulos, subtítulos, resúmenes, permiten diferenciar las ideas o conceptos principales de los que no lo son. En los textos expositivos, la intención del emisor es presentar una información en forma clara y ordenada para darla a conocer o que se comprenda.
Lo más importante en estos textos es siempre la información. Estos textos expositivos los encontramos en libros de estudios, videos didácticos, noticieros, revistas científicas, diarios, manuales, etc. En los aspectos del lenguaje, el autor nunca, es decir, cuando ustedes escriben un texto expositivo, nunca emite opiniones personales sobre el tema, sino que da la información en forma clara, coherente, sintética y objetiva. Aparecen recursos como las definiciones, los ejemplos, las comparaciones, las descripciones, etc. Estos textos también tienen una estructura determinada que, al igual que el texto narrativo, se basa en la introducción, que es donde se da a conocer el tema, el desarrollo, que es donde se expone la información en forma clara y ordenada, utilizando títulos y subtítulos. Y finalmente la conclusión, que es la síntesis de la información, donde se van a destacar los aspectos más relevantes del tema. Es el caso, por ejemplo, del resumen final que aparece en algunos textos expositivos. Ahora bien, vamos a ver un tipo de texto expositivo que se utiliza mucho en el ámbito académico y que ustedes lo van a utilizar mucho seguramente acá en la Tecnicatura, que es el informe. Ahora bien, ¿qué es un informe? Un informe es una exposición de los resultados obtenidos en una investigación sobre un tema específico. Su finalidad siempre es informar y lo hace, informa, exponiendo en forma ordenada toda la información que obtiene. ¿Cómo se hace un informe? Para hacer un informe lo primero que tenemos que hacer es definir el tema, de qué vamos a hablar. Y la audiencia, es decir, saber sobre qué vamos a tratar y a quién se lo vamos a decir. Luego vamos a tener que saber en qué registro lo vamos a decir. Es decir, nosotros definiendo la audiencia sabemos si tenemos que escribir en registro formal o informal, o si utilizamos el registro profesional o estándar. Luego debemos buscar información sobre el tema, consultar a fuentes calificadas, palabras de autoridad, que le van a dar seriedad al informe. Es decir, que hacemos una investigación sobre el tema que nosotros queremos tratar. Después definimos la estructura, que ahora vamos a ver más adelante, que tiene partes específicas. Lo importante aquí es ver qué información es la que vamos a brindar en cada parte de esa estructura para que el texto nos resulte ordenado y coherente y sea de fácil comprensión para quien lo lea o lo escuche. En este informe nosotros podemos agregar gráficos, imágenes o cuadros que acompañen el texto y generalmente sirven de soporte para ese tema que estamos abordando. Y finalmente vamos a redactar el escrito respetando la estructura del informe. Ahora bien, vamos a ver cuál es la estructura del informe, es decir, las partes. Lo primero que tenemos que hacer es la portada, donde se escribe en una hoja, solamente está la portada, se van a colocar los datos personales del escritor o autor del trabajo o autores, el título del informe que va a estar centrado en el medio de la hoja, los datos de la materia, a qué materia corresponde, y de la carrera, que en este caso va a ser la Tecnicatura Superior en Cuidados Polivalentes, y finalmente se coloca la fecha de presentación. En el índice es donde se van a señalar las partes del informe y la página en que se encuentran esas partes. Luego vamos a tener la introducción, que es una breve reseña de lo que va a tratar el tema, la presentación del tema sería. Luego vamos a tener el cuerpo de desarrollo, que es allí donde se presenta la información principal y completa del tema. Aquí es donde se van a utilizar los títulos y los subtítulos que van a ir ordenando
el texto y la información para que al lector le sea más fácil y comprensible la lectura del texto. Finalmente vamos a tener las conclusiones, que es donde se van a presentar los resultados de esa investigación que nosotros hicimos. Finalmente, la última parte del informe es la bibliografía, que es es aquellos textos que utilizamos cuando investigamos para construir nuestro informe. Es decir, se van a citar los libros, las páginas web, los videos y todo aquel material que utilizamos como investigación para la elaboración de nuestro informe. Para citar vamos a colocar primero el apellido del autor y luego el nombre. Entre paréntesis ponemos el año en que se editó el texto. Después vamos a colocar el título del texto, entre comillas, o con letra cursiva, el libro del texto que investigamos. Después ponemos un punto seguido y colocamos la editorial que lo publicó. Colocamos otro punto seguido y colocamos el país o la localidad en que fue editado ese libro. Estos datos sirven para que las personas que lean nuestro informe puedan saber de dónde obtuvimos los datos y si quisieran podrían consultar ellos también esa bibliografía que nosotros consultamos. Un tema importante para la bibliografía: los autores se ordenan por orden alfabético, es decir, siempre es por apellidos de autor y en orden alfabético. Y con esto damos por terminada esta presentación hacia una comunicación eficiente y eficaz. Espero que les sirva en el desarrollo de su tecnicatura y en su campo profesional. Muchas gracias por su atención y éxitos en el cursado.